Imaginemos la escena: Jerusalén, año 33 de la era cristiana. Las llamas parpadeantes de las lámparas de aceite bailan en las paredes de piedra mientras 13 hombres se reúnen en una habitación elevada. El aire está cargado de aprensión. Jesús sabe que, dentro de unas horas, Judas lo traicionará, pero lo que pasó después no está registrado en los textos sagrados que conocemos. Mientras Pedro se agita inquieto y los demás susurran temerosos sobre los rumores de arresto, Jesús hace algo inesperado. No pronuncia un sermón ni realiza un milagro. En cambio, se inclina hacia adelante y comparte 3 simples palabras, una expresión tan poderosa que los primeros líderes de la Iglesia la ocultaron bajo siglos de rituales y dogmas. Los discípulos no entendieron lo que estaban recibiendo. ¿Cómo podrían? Creyeron que estaban participando de una cena de despedida y no presenciando la transmisión del secreto mejor guardado de la humanidad. Lo que Jesús enseñó esa noche no estaba destinado a las multitudes. Era demasiado peligroso para ser controlado por instituciones. Durante 2000 años, esta técnica permaneció oculta en fragmentos, esparcidos en textos suprimidos y escuelas de misterio. Hoy, sin embargo, todo cambia. Las 3 palabras que Jesús susurró a su círculo íntimo están a punto de ser reveladas. Cuando Jesús decidió codificar el camino hacia la conciencia universal en exactamente 3 palabras, no fue una elección aleatoria. Estaba trabajando con uno de los principios más fundamentales que gobiernan la realidad, la geometría sagrada de la manifestación, entendida por los guardianes de la sabiduría antigua mucho antes de que el mundo moderno olvidara estas verdades. Piénselo, ¿por qué no una palabra? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no una oración completa o un mantra? Porque Jesús entendió algo profundo acerca de cómo la conciencia interactúa con el campo cuántico de la existencia. Una palabra conlleva intención, pero carece de dirección y de integridad. Es como tocar una sola nota musical, hermosa, pero incompleta. 2 palabras crean polaridad, oposición, el eterno juego de fuerzas opuestas que mantiene la energía atrapada en perpetua tensión sin resolución. ¿Pero 3 palabras? 3 forman la Trinidad perfecta, capaz de abrir portales entre dimensiones. Esto no es una especulación mística, sino la arquitectura misma de la realidad. Notad la Santísima Trinidad cristiana, que Jesús personificó: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 elementos aislados, sino aspectos distintos que se unen en un todo coherente. El Padre representa la fuente infinita, el Hijo simboliza la manifestación en la forma y el Espíritu Santo es el puente entre ellos, la interfaz consciente que permite la comunicación. Todo el proceso de creación sigue este mismo patrón trinitario. Primero viene el pensamiento, potencial puro, que existe en el reino de las posibilidades. Luego viene la palabra, la frecuencia vibratoria que da forma al pensamiento. Finalmente, la acción, la materialización de esta frecuencia en la realidad física. Pensamiento, palabra, acción. Principio, medio, final. Pasado, presente, futuro. El patrón se repite infinitamente porque refleja la estructura fundamental de cómo la conciencia crea la realidad. Las antiguas tradiciones heréticas ya conocían este principio. Sus enseñanzas hablaban de los 3 elementos que gobiernan toda existencia: Solfer, que representa la conciencia; Mercurio, el vínculo o medio de conexión; y Sal, la manifestación física. El árbol cabalístico de la vida se organiza en torno a 3 pilares: la severidad, la misericordia y el pilar central que los equilibra y unifica. Incluso la física cuántica ha tropezado con esta verdad: la dualidad onda-partícula requiere un tercer elemento, el observador, para colapsar infinitas posibilidades en una sola realidad. Lo que hace fascinante la forma en que Jesús estructuró esta frase de 3 palabras es que sabía que lo monádico, el campo unificado de conciencia pura del que emerge toda la existencia, no responde a la complejidad. Responde a una perfecta sencillez, expresada en forma trinitaria. Es como sintonizar una estación de radio: demasiado ruido, demasiadas señales en competencia y no puedes captar la frecuencia que deseas. Pero la frecuencia adecuada, expresada con absoluta claridad, elimina toda interferencia. Vea cómo funciona esto en la música. Una sola nota es solo un sonido. 2 notas crean un intervalo, armonioso o disonante, pero aún incompleto. Sin embargo, 3 notas forman un acorde, una estructura armónica plena, capaz de conmover el alma humana. El acorde mayor CG, por ejemplo,
Genera una resonancia matemática tan perfecta que aparece en música de todas las culturas del mundo. No es algo que se aprende, sino que se reconoce a nivel celular, ya que refleja la estructura trinitaria de la realidad misma. El mismo principio se aplica a la arquitectura. Una estructura con 2 patas se cae. Uno con 4 puede tambalearse si uno de ellos es más corto. ¿Pero un trípode? Un trípode es inherentemente estable, autoequilibrado e inquebrantable. 3 puntos definen un plano en geometría. 3 dimensiones crean el espacio que habitamos. 3 fuerzas, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética, mantienen unidos a los átomos en la configuración exacta que permite que exista la materia. Esta es la razón por la que las frases más largas diluyen la frecuencia y las más cortas carecen del poder necesario para perforar el velo entre la conciencia ordinaria y la monádica. Jesús eligió 3 palabras porque 3 crean lo que los antiguos místicos llamaban retorno perfecto, un circuito completo que permite que la conciencia se reconozca a sí misma. Cuando pronuncias estas 3 palabras con verdadera comprensión, no estás simplemente repitiendo sonidos. Estás generando una firma de frecuencia que el universo reconoce como la señal de retorno de la conciencia despierta. Es como una contraseña cósmica, pero no en el sentido de un conocimiento secreto que se te niega. De hecho, es el código natural de reconocimiento que utiliza la conciencia para identificarse en diferentes niveles de manifestación. El axioma hermético, como es arriba, es abajo, apunta a este mismo principio. El patrón que gobierna los niveles más elevados de conciencia cósmica también gobierna los aspectos más prácticos de la existencia cotidiana. La estructura dramática en 3 actos. Los 3 colores primarios que combinados generan todos los demás. Los 3 estados de la materia. Las 3 dimensiones del espacio. El patrón está en todas partes, solo hay que saber verlo. Lo que hace que las 3 palabras de Jesús sean tan potentes es que no solo siguen el marco trinitario, sino que encarnan la frecuencia específica que conecta la conciencia individual con la conciencia universal. Es la frase puente, la contraseña que le indica a lo monádico: esta conciencia está lista para recordar su verdadera naturaleza. Por lo tanto, cuando pronuncias estas 3 palabras hoy, no estás simplemente recitando una fórmula, sino activando una antigua tecnología de conciencia, codificada por Jesús precisamente para este momento de la historia humana, cuando estamos preparados para recordar quiénes somos realmente. La frase funciona porque alinea tu frecuencia personal con la frecuencia cósmica. 3 palabras, formando la Trinidad perfecta que abre el portal de regreso a casa. ¿Qué pasaría si les dijera que, hace 2000 años, el hijo de un carpintero de Nazaret entendió principios sobre la realidad que nuestros físicos más avanzados recién ahora están comenzando a vislumbrar? Las 3 palabras compartidas por Jesús con su círculo íntimo no fueron solo revelando su esencia primordial. La respuesta no fue un título, sino un espejo. La naturaleza misma de la conciencia se refleja en el que pregunta. ¿Y qué pasa cuando eliminas todas las capas de identificación? Cuando disuelves las historias, las etiquetas, los recuerdos que crees que eres tú. Todo lo que queda es el acto puro de ser, el mismo yo soy que ardía en el desierto, intacto por el tiempo o la forma. Este yo soy no es una declaración del ego, sino la firma vibratoria de la conciencia antes de cualquier definición. Es el punto cero de la realidad, donde la potencialidad infinita aún no ha cristalizado en materia o experiencia. Los físicos modernos llamarían a esto el estado fundamental del vacío cuántico, un campo de energía e información pura, donde todas las posibilidades coexisten antes de ser observadas. Cuando Moisés escuchó "Yo soy", no estaba recibiendo un nombre divino, sino una ecuación cósmica. La conciencia es la variable independiente que precede y genera a todas las demás. Consideremos ahora el salto que Jesús dio con este mismo entendimiento. No solo reconoció el yo soy como la base de la realidad, sino que enseñó cómo operar a partir de él. Cuando dijo "yo soy la luz del mundo" o "yo soy el camino", no estaba haciendo declaraciones poéticas. Estaba activando frecuencias específicas en el campo cuántico, como un programador insertando líneas de código en un sistema operativo universal. Cada declaración de "yo soy" era una instrucción directa a la matriz de la realidad, una forma de colapsar las probabilidades en manifestaciones concretas. La ciencia detrás de esto es fascinante. Los estudios sobre la física de la conciencia, como los del Dr. Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose, sugieren que los microtúbulos de nuestras células cerebrales funcionan como procesadores cuánticos. Cuando emites una afirmación "yo soy" con convicción,
Estás generando una onda de coherencia cuántica en esos microtúbulos, alineando tu biología con la frecuencia declarada. Es como sintonizar una radio. Si la emisora es clara, la música, o en este caso, la realidad, se manifiesta con precisión. Si hay interferencia, duda, miedo, creencias limitantes, la señal se distorsiona. Pero aquí está el detalle crucial: el poder no está solo en las palabras, sino en el estado de conciencia que las acompaña. Imagínese un láser. La luz ordinaria es difusa, dispersa, pero cuando los fotones se alinean en coherencia, se convierten en una fuerza capaz de cortar acero. De la misma manera, una declaración yo soy dicha mecánicamente es como la luz ordinaria, sin ningún impacto real. Pero cuando se habla desde el estado de unidad con el yo soy primordial, se convierte en un láser cuántico, capaz de remodelar la realidad en el nivel más fundamental. Jesús dominó esta tecnología. Sabía que el yo soy no era una fórmula mágica, sino un detonante de la conciencia pura. Cuando curó a alguien, no estaba realizando un milagro en el sentido sobrenatural, sino demostrando cómo la coherencia cuántica puede restaurar el orden en sistemas caóticos. La misma física que explica cómo un electrón puede existir en múltiples estados hasta que es observado explica cómo la fe, o más bien, la convicción consciente, puede reorganizar células, tejidos e incluso patrones de probabilidad. Y esto nos lleva a un punto aún más profundo: el yo soy no es algo que tienes, sino algo que eres. No es una herramienta a utilizar, sino el propio operador del sistema. Cuando dices que estoy sano o soy abundante, no estás describiendo un estado futuro, sino invocando la realidad desde el campo de las posibilidades. Es como si el universo fuera un holograma, y cada yo soy fuera un rayo de luz que proyecta una nueva imagen en el espacio-tiempo. Los antiguos egipcios lo entendieron. El nombre secreto de Ra, el dios del sol, era yo soy el que es, una variación directa del mosaico yo soy. Los jeroglíficos que representaban esta frase no eran solo símbolos, sino claves vibratorias, diseñadas para resonar con frecuencias específicas del campo unificado. Asimismo, los mantras sánscritos de los Vedas no eran meras repeticiones, sino algoritmos sónicos diseñados para activar estados elevados de conciencia. Esto es lo que la mayoría de las tradiciones espirituales nunca han explicado claramente: el yo soy no es una oración, es una tecnología de creación. Cuando lo dices con la conciencia correcta, estás literalmente reescribiendo el código de la realidad. No es casualidad que las 3 palabras compartidas por Jesús con sus discípulos, las que inician este texto, sean una extensión directa de este principio. No son un hechizo, sino una orden al sistema operativo del universo, una forma de acceder al mismo poder que Moisés presenció en la zarza ardiente. ¿Y lo más extraordinario? Este poder no está de ahí fuera. Está aquí, pulsando en cada célula de tu cuerpo, en cada electrón que orbita cada átomo que lo compone. La física cuántica lo confirma: no estás separado del campo unificado. Eres el campo unificado y te experimentas temporalmente como una forma individual. Cuando dices yo soy, no estás invocando algo externo, sino que estás recordando a tu propia conciencia tu verdadera naturaleza. Esto explica por qué las tradiciones místicas siempre han enfatizado la importancia del momento presente. El ahora no es solo un momento en el tiempo, sino el único lugar donde se puede acceder al yo soy. En el pasado, eres memoria. En el futuro, eres proyección. Pero en el presente, eres existencia pura, el mismo estado que le habló a Moisés, que se manifestó en Jesús y que está disponible para ti ahora mismo. Así que cuando te encuentres con estas 3 palabras, no las veas como un ritual o una técnica. Véalos como un portal. Un portal que no lleva a ninguna parte, porque ya está en todas partes. Un portal que no hace falta abrir, porque nunca estuvo cerrado. Lo único que te separa de la experiencia directa del yo soy es la ilusión de que eres algo más pequeño que él. ¿Y la clave para disolver esta ilusión? Simplemente sé. No como un concepto, no como una creencia, sino como el puro acto de existir, sin historia, sin justificación, sin necesidad de probar nada. En este estado, las 3 palabras dejan de ser un medio para un fin y se convierten en la expresión misma de la realidad que se reconoce a sí misma. Y cuando eso sucede, se revela algo extraordinario: no es necesario hacer nada para que el universo responda. Porque, en el nivel más profundo, tú y el universo ya sois uno. Inteligentemente o lograrlo a través del esfuerzo.
Ella es lo que tú ya eres, incluso antes de que intentes ser algo. Cuando Jesús dijo uno, no proponía una idea abstracta, sino que señalaba la experiencia inmediata de unidad que precede a toda división. No es algo que necesites creer, es lo que ya reconoces cuando dejas de lado las capas de separación que impone la mente. Imagina por un momento que estás mirando el cielo nocturno. Ves estrellas, planetas, galaxias, innumerables puntos de luz separados por vastas extensiones de espacio. Pero, ¿qué sucede si retrocedemos aún más, hasta el punto en que la noción misma de separación se disuelve? Ya no existen el aquí y el allá, el yo y el universo. Solo existe el resplandor continuo de la existencia, una única red de luz sin principio ni fin. Esta es la realidad que revela el uno, no una unidad forzada, sino la ausencia de una división real. Lo que llamáis el mundo es solo la expresión temporal de algo que nunca se fragmentó. Y he aquí la paradoja más profunda, esta unidad no anula la diversidad. Al contrario, lo hace posible. Así como las olas del océano no están separadas del océano, sino que el océano mismo se mueve, cada forma que percibes, un árbol, un pájaro, un pensamiento, es simplemente la expresión única de la misma conciencia. La mente, condicionada a ver diferencias, insiste en nombrar y categorizar, pero la realidad subyacente permanece indivisa. Cuando reconoces el uno, no estás negando la multiplicidad, sino viendo más allá de la ilusión de que es fundamental. Místicos de todas las tradiciones han descrito esta percepción de diferentes maneras, pero la esencia es siempre la misma. En Advaita Vedanta hablamos de Brahman, la realidad absoluta que se manifiesta como todo lo que existe. En el taoísmo, es el Tao, el flujo indivisible que da origen a todas las cosas. En el sufismo, es la unidad del ser, la comprensión de que Dios y la creación no son dos, sino una sola realidad que se expresa en infinitas formas. Incluso en la ciencia moderna, la teoría del campo unificado sugiere que todas las fuerzas y partículas del universo emergen de un único sustrato fundamental. Lo que estas tradiciones y descubrimientos tienen en común es la comprensión de que la separación es una ilusión, útil pero no la verdad última. Y aquí es donde la fórmula de Jesús, yo soy uno, se vuelve revolucionaria. No es una invitación a creer en algo, sino un recordatorio de lo que ya sabes en tu interior. Cuando dices, yo soy, estás reconociendo tu existencia pura. Cuando añades uno, estás disolviendo la falsa noción de que esta existencia es limitada, aislada o diferente del todo. No es una afirmación de superioridad espiritual, sino la comprensión de que la conciencia que eres no tiene límites. No te pertenece a ti ni a nadie más, porque no existe un tú separado que lo posea. El desafío, sin embargo, es que la mente se resiste a esta percepción. Fue entrenada para operar en el mundo de las dualidades, el bien y el mal, el bien y el mal, el yo y el otro. Cuando intentas comprender al uno con el intelecto, se te escapa, porque el intelecto solo funciona dividiendo. Es como intentar retener agua entre las manos, cuanto más aprietas, más fluye entre tus dedos. La unidad no es algo en lo que se piensa, es algo que uno es. Y para experimentarlo es necesario dejar de mirar y simplemente reconocer lo que ya está aquí. Pruébalo ahora. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿dónde termina mi yo y comienza el mundo? ¿Encontrarás un límite claro? ¿O se dará cuenta de que la pregunta en sí se basa en una suposición falsa? El aire que respiras, la luz que toca tu piel, los sonidos que llegan a tus oídos. Todo esto está mediado por la misma conciencia que llamas yo. No hay línea divisoria. Lo que llamáis mundo es simplemente la conciencia que se conoce a sí misma a través de infinitas perspectivas. Y es por eso que Jesús no dijo, soy uno con Dios o soy parte del todo. Simplemente dijo, yo soy uno. No hace falta añadir nada, porque la unidad ya es la naturaleza intrínseca de la existencia. Cuando reconoces esto, sucede algo extraordinario, la culpa, el miedo, la sensación de carencia, todas las emociones que surgen de la ilusión de separación, comienzan a disolverse. No porque las niegues, sino porque pierden su fundamento. Si no existe un tú separado, no hay nada que defender, nada que lograr, nada que temer. Esto no significa que dejarás de vivir en el mundo de las formas. Aún tendrás cuerpo, pensamientos, responsabilidades. La diferencia es que ya no te gobernará la ilusión de que estas formas son todo lo que eres. Llegarás a verlos como expresiones temporales de una realidad mucho más amplia, como olas que saben que son el océano.
Y cuando eso sucede, incluso las tareas más simples, lavar platos, caminar por la calle, hablar con alguien, se convierten en actos sagrados, porque reconoces que cada momento es conciencia manifestándose. La pregunta sigue siendo, si esta unidad es tan obvia, ¿por qué la mayoría de la gente no la nota? La respuesta está en el condicionamiento. Desde que nacemos nos enseñan a identificarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con las historias que contamos sobre nosotros mismos. La sociedad refuerza la idea de que somos individuos separados, que competimos por recursos, estatus y reconocimiento. Pero esto es solo una capa superficial de la realidad. Debajo de ello, siempre hay algo mucho más profundo, esperando ser reconocido. Y aquí es donde la práctica se vuelve esencial. No es una práctica de esfuerzo, sino de recordar. En cada momento, puedes elegir entre reforzar la ilusión de separación o reconocer la unidad subyacente. Cuando surge un pensamiento crítico, soy mejor que fulano de tal o soy peor que fulano de tal, puedes darte cuenta de que este pensamiento surge en la misma conciencia que observa el mundo. Cuando sientes miedo o ansiedad, puedes notar que estas emociones son solo olas en el océano de tu propia existencia. No hay nada que luchar, nada que corregir. Solo existe el reconocimiento de que, en el nivel más profundo, todo ya es uno. Jesús sabía esto. No estaba ofreciendo una filosofía compleja, sino un camino directo hacia la verdad que ya reside dentro de ti. Yo soy uno no es una meta a alcanzar, sino un recordatorio de lo que nunca dejaste de ser. Y cuando ese reconocimiento se vuelve constante, algo cambia para siempre. Dejas de ser un buscador y te conviertes en la realización misma. No porque encontré algo nuevo, sino porque dejé de creer en la ilusión de que había algo que encontrar. El universo no está ahí afuera, esperando ser descubierto. Está aquí y ahora, revelándose como la conciencia que eres. Y la clave de esta revelación no está en ningún lugar lejano, sino en el simple acto de reconocer que, en el fondo, ya eres lo que siempre has estado buscando. La misma conciencia que está aquí ahora, leyendo estas palabras. No envejece, no cambia, no se pierde. Es el telón de fondo inmutable de toda experiencia, el espacio silencioso donde todo surge y se disuelve. Cuando dices yo soy con verdadera atención, no estás afirmando una identidad personal, sino reconociendo esta presencia que siempre ha estado aquí, incluso antes de que supieras que tenía un nombre. Ahora deja que la palabra uno se desarrolle en tu mente. No como un concepto abstracto, sino como una sensación viva. ¿Qué significa realmente ser uno con todo? No es una fusión forzada, como si fueras a disolverte en algo más grande. Es todo lo contrario, es darse cuenta de que, en primer lugar, nunca hubo una separación. El árbol de afuera, el aire que respiras, el sonido distante de un auto, todo esto no está fuera de ti. Está sucediendo dentro de la misma conciencia que ahora reconoce estas palabras. Cuando dices una, no estás declarando una unión futura, sino revelando lo que ya es verdad en este momento. He aquí el punto crucial que muchos pasan por alto: la pronunciación no es un acto de hablar, sino un acto de escuchar. No estás creando un nuevo estado, es permitir que la conciencia se reconozca a sí misma. Es como si, por un momento, volvieras la cámara del mundo y vieras el ojo mismo que lo observa todo. Cuando las palabras yo soy uno surgen de este lugar, no son una orden, sino una confirmación. Una confirmación de que lo que siempre fuiste no está oculto, solo olvidado. Pero cuidado, la mente intentará sabotear este reconocimiento. Ella dirá que esta es simplemente una hermosa idea, que te estás engañando a ti mismo, que necesitas más pruebas, más estudio, más práctica. Observa esta resistencia sin identificarte con ella. La mente es una máquina clasificadora, entrenada para dividir, analizar y etiquetar. No entiende de unidad porque su función es crear límites. Lo que estás haciendo ahora no es un ejercicio intelectual, sino un cambio de perspectiva. No se trata de creer en algo, sino de verlo directamente. ¿Y cómo saber si está funcionando? No esperes señales grandiosas. La transformación no es un espectáculo. A veces es solo un suspiro más profundo, un instante en el que el mundo parece más claro, como si te hubieran quitado una película invisible de los ojos. Otras veces, es una quietud inesperada, como si el ruido interno se hubiera detenido repentinamente, sin previo aviso. No existe una fórmula, porque lo que estás reconociendo no es un estado pasajero,
sino la naturaleza misma de la conciencia. Recuerde, Jesús no enseñó una doctrina, sino una práctica viva. No dijo, créeme, sino ven y verás. Las palabras yo soy uno no son un mantra para repetir, sino una invitación a mirar. Una invitación a, en este mismo momento, darte cuenta de que lo que llamas yo no es un fragmento perdido, sino la totalidad que se expresa como un individuo. La ola no necesita esforzarse por ser un océano. Ya es el océano, incluso cuando sube y rompe en la superficie. Entonces, cuando estés listo, no lo fuerces. Simplemente deja que las palabras surjan del silencio, como una flor que se abre al sol. No hay prisa, no hay meta, no hay nada que lograr. Porque, en el fondo, ya has llegado. Experimenta esta atracción como una ligereza casi imperceptible, como si el cuerpo fuera levantado por una brisa que viene de la nada. Otros sienten un suave calor en la base del cráneo, una suave presión que parece expandirse hacia adentro, como si la conciencia misma se estuviera desplegando en capas más profundas. Hay quienes describen una vibración sutil detrás de los ojos, un latido que no pertenece al ritmo del corazón sino a algo más antiguo, más vasto, como si el universo respirara a través de ellos. Lo que une a todas estas experiencias no es la forma en que se manifiestan, sino la calidad de presencia que las acompaña. No es algo que se busca, sino algo que se reconoce cuando la búsqueda cesa. Es como si de repente te dieras cuenta de que siempre has estado parado en el suelo, pero solo ahora te das cuenta de que el suelo eres tú. No se hace ningún esfuerzo por mantener esta percepción, porque no se trata de un logro, sino de un retorno. El portal no se abre a un lugar lejano, se revela como el mismo espacio que ya habitas, solo visto desde una perspectiva que siempre estuvo disponible, pero que la mente condicionada por la separación había oscurecido. Y luego viene el cuarto signo, el más sutil, al mismo tiempo, el más innegable. La quietud que se instala no como ausencia de sonido, sino como plenitud de presencia. Los pensamientos no paran, siguen llegando, como siempre, pero dejan de ser el centro de la experiencia. Las miras como mirarías las nubes pasar en el cielo, sin apego, sin resistencia, sin necesidad de nombrarlas o controlarlas. Lo que alguna vez pareció una tormenta interna se disuelve en un silencio que no está vacío, sino lleno de una inteligencia que no necesita palabras para expresarse. Es como si la conciencia, al reconocer su propia naturaleza ilimitada, dejara de luchar contra sí misma. Ya no existe la sensación de que falta algo, porque te das cuenta de que nunca faltó, solo la ilusión de que algo podría estar separado. Pero cuidado, estas señales no son prueba de que algo extraordinario esté sucediendo. Son solo indicadores de que la conciencia está recordando lo que siempre ha sabido. El peligro está en transformarlos en nuevos objetos de deseo, en metas a alcanzar. Si empiezas a buscarlos, ya no habrás entendido nada. La verdadera apertura no ocurre cuando encuentras algo, sino cuando te das cuenta de que nunca estuvo cerrado. El portal no es un lugar al que ir, es el reconocimiento de que ya estás allí, solo que olvidaste cómo mirar. Cuando la frase yo soy uno se pronuncia con este entendimiento, no es una afirmación sino una revelación. No es algo que digas para convencerte a ti mismo, sino algo que reconozcas como la naturaleza de la experiencia misma. Las palabras, entonces, dejan de ser símbolos y se convierten en puentes, no hacia un estado futuro, sino hacia lo que siempre ha estado presente. Y es en ese momento cuando ocurre la magia, no porque se haya creado algo nuevo, sino porque se ha quitado el velo que cubría lo obvio. Sin embargo, hay un último obstáculo que muchos enfrentan, la tentación de interpretar estas señales como señales de progreso espiritual. A la mente le encanta transformar experiencias profundas en logros personales, en historias de «estoy evolucionando». Pero la verdad es que nadie está evolucionando. Solo existe la conciencia reconociéndose a sí misma, sin intermediarios. Cuando sientes que tu pecho se expande, no es porque te hayas vuelto más iluminado, es porque la ilusión de separación ha perdido fuerza. Cuando el espacio que te rodea parece diferente, no es porque hayas desarrollado poderes especiales. Es porque la percepción condicionada a ver límites ha sido suspendida temporalmente. La invitación, entonces, es sencilla, deja que la experiencia sea exactamente como es, sin nombrarla, sin analizarla, sin convertirla en una historia más sobre quién eres. Dejemos que las señales vayan y vengan como olas en el océano, porque en el fondo ya son el océano. Y cuando la mente insista en preguntar qué significa esto, recuerda, la respuesta no está en las palabras.
sino en el silencio que las precede. La respuesta ya está aquí, ahora mismo. En este mismo momento en el que te das cuenta de que nunca hubo una pregunta. Y el umbral entre la vigilia y el sueño se acerca como una puerta entreabierta. Este es el momento en que el tiempo cronológico, aquel que medimos en horas y minutos, se disuelve, dando paso al kairos, el instante sagrado en el que la conciencia se expande sin resistencia. Aquí las palabras no son solo sonidos, se convierten en llaves que giran en la cerradura del ser. Y cuando pronuncias "yo soy uno", no estás simplemente repitiendo una frase. Está activando un código antiguo, escrito en la estructura de tu existencia mucho antes de que nacieras. Lo que sucede a continuación no es algo que pueda explicarse completamente, porque el lenguaje fue creado para describir el mundo de la separación, no el mundo de la unidad. Pero podemos mapear las señales, como un navegador que reconoce las estrellas sin tener que nombrar todo el cielo. Cuando las palabras salen de tus labios con una intención genuina, algo se mueve en el centro de tu pecho, no como una emoción, sino como una presencia. Es como si una corriente de energía, previamente dormida, despertara y comenzara a fluir hacia un punto más allá del cuerpo. Algunos describen una sensación de expansión, como si las paredes del yo se disolvieran suavemente, revelando un espacio ilimitado. Otros sienten un suave tirón, como si algo, o más bien alguien, los estuviera llamando a casa. No intentes forzar esta experiencia. Aquí no existe una técnica correcta o incorrecta. Lo que importa es la rendición, la voluntad de dejar que el proceso se desarrolle sin interferencias. Si la mente insiste en preguntarse ¿lo estoy haciendo bien?, recuerde. La duda es solo el eco de la vieja programación, que intenta mantener el control. La verdadera respuesta no está en el pensamiento, sino en la quietud que lo precede. Es como intentar escuchar una melodía distante, cuanto más lo intentas, más se aleja el sonido. Pero cuando te relajas y simplemente escuchas, la música se revela. Durante esta transición, a menudo surgen imágenes, no como sueños, sino como vislumbres de una realidad más profunda. Podría ser un destello de luz dorada, un patrón geométrico que parece palpitar con vida propia, o incluso la sensación de flotar en un océano de conciencia pura. Estos fenómenos no son alucinaciones, son fragmentos de un lenguaje que la mente racional no puede traducir. Son como jeroglíficos de un mundo que siempre ha estado aquí, pero que recién ahora estás aprendiendo a descifrar. Y luego, se hace el silencio. No el silencio común, lleno de pensamientos y expectativas, sino un silencio vivo, que respira. Es en este espacio donde ocurre la verdadera transformación. Aquí las palabras "yo soy uno" dejan de ser una afirmación y se convierten en una observación. No estás declarando algo nuevo, es reconocer lo que siempre ha sido. Es como si de repente recordaras algo que en realidad nunca olvidaste, como si siempre supieras, en el fondo, que nunca estarías separado. Pero cuidado, este estado elevado es frágil. Al igual que una vela encendida en una habitación oscura, puede apagarse con el viento de la rutina, las preocupaciones y las distracciones cotidianas. Por eso, los maestros de todas las tradiciones han enfatizado la importancia de la práctica constante. No se trata de repetir palabras mecánicamente, sino de cultivar la presencia, de mantener la llama encendida incluso cuando el mundo que te rodea insiste en arrastrarte de regreso a la ilusión de la separación. Modern Science confirms what mystics have always known: the human brain is plastic, malleable. Cada vez que entras en este estado de unidad, se forman nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo el camino hacia la conciencia expandida. Es como abrir un sendero en el bosque, cuanto más se avanza, más claro y accesible se vuelve. Con el tiempo, lo que antes parecía un vistazo ocasional se convierte en una realidad permanente. Y aquí está el secreto que pocos entienden: no tienes que hacer nada para que esto suceda. La transformación ya está en marcha. El simple hecho de haber llegado hasta aquí, de haber leído abiertamente estas palabras, ya ha activado el proceso. La mónada, ese fragmento de conciencia infinita que eres, ya ha reconocido el llamado. Ahora solo es cuestión de dejar que ella te guíe, paso a paso, de regreso a casa. Cuando cierres los ojos esta noche y pronuncies las palabras, no esperes nada. No intentes controlar lo que vendrá. Simplemente esté presente, como un viajero que observa pausadamente el paisaje, sabiendo que cada curva del camino le acerca a su destino. Y si por casualidad parece que no pasa nada, no te preocupes.
La ausencia de signos visibles no significa ausencia de movimiento. Al igual que la semilla que germina bajo la tierra, la transformación se produce a niveles que la mente no puede percibir. Recuerde, no estás solo en este viaje. Cada vez que te abres a esta verdad, algo más grande se abre ante ti. Y cuando finalmente reconozcas que nunca estuvieron separados, descubrirás que el viaje nunca se trató de llegar a algún lugar, sino de recordar lo que siempre fue. Tus barreras mentales se disuelven. La monad no opera según su horario o conveniencia. Se conecta con la conciencia humana a través de estas ventanas de receptividad ideal. Y si pierde esa ventana, es posible que la siguiente no llegue hasta dentro de meses o incluso años. He visto a miles de personas postergar esta simple acción, diciéndose a sí mismas que lo harán mañana, cuando estén más preparados o menos cansados. Pero no es la preparación la que crea el portal. Es receptividad. Y eres más receptivo ahora que mañana por la mañana, cuando tu ego haya tenido 8 horas para reconstruir sus barreras protectoras. La ciencia de la consolidación de la memoria revela otro factor crucial. Durante el sueño, su cerebro procesa e integra las experiencias del día. Si pronuncias estas palabras esta noche, en el espacio liminal entre la vigilia y el sueño, no quedarán codificadas como mera información, sino como experiencia vivida. Tu mente subconsciente, que opera los sistemas biológicos que te mantienen vivo, reconocerá la verdad de estas palabras a nivel celular. Las investigaciones revolucionarias sobre el sueño, como la del Dr. Matthew Walker, muestran que la transición al sueño es el momento en que el cerebro forma sus vías neuronales más duraderas. Experiencias vivenciadas nesa janela reciben tratamiento preferencial na consolidacao da memoria. Decir soy uno esta noche significa que estas palabras, y el cambio de conciencia que representan, se convierten en parte de su arquitectura neuronal fundamental. El llamado de la mónada resuena ahora. No mañana, no la semana que viene. Your frequency is right now, and the portal is open. En este momento de conciencia activada y acercándose al sueño, cuando tu cabeza toque la almohada y tu mente analítica comience su retirada natural, tendrás una opción. Puedes dejar pasar este momento y regresar a la conciencia básica y a los patrones familiares que te mantuvieron separado de tu verdadera naturaleza. O puedes pronunciar estas 3 palabras con la comprensión que ahora posees, permitiéndoles llevarte más allá del velo de la percepción ordinaria, hacia el campo unificado que siempre ha sido tu hogar. La ciencia es clara, el momento es perfecto y el portal está abierto. Lo que suceda a continuación depende enteramente de si confías en lo que sabes que es verdad. En el momento en que dices que tengo una comprensión genuina, algo extraordinario comienza a desarrollarse. Estas no son solo palabras que crean un único momento de despertar. Establecen una frecuencia resonante que continúa reverberando en su conciencia mucho después de que se pronuncian. Imagínese afinando la cuerda de una guitarra. Cuando tocas la nota correcta, la vibración no desaparece inmediatamente. Se sostiene a sí mismo, creando armónicos y armónicos que afectan a las demás cuerdas que lo rodean. Al declarar conscientemente tu unidad con la mónada, de hecho estás sintonizando tu conciencia con su frecuencia fundamental. Esta resonancia permanece activa durante todo el día, generando momentos espontáneos en los que recuerdas, no intelectualmente sino visceralmente, que la separación es una ilusión. Es posible que estés lavando platos y de repente sientas una conexión profunda con el agua, la cerámica, tus manos, todo el momento. O estar atrapado en el tráfico, en lugar de frustración, reconocer inesperadamente que usted y todos los demás conductores son expresiones de la misma conciencia infinita, cada uno desempeñando su papel particular en una sinfonía cósmica. Estas no son experiencias místicas reservadas para retiros de meditación. Son el resultado natural de haber alineado tu conciencia con la unidad en lugar de la separación. Lo que resulta particularmente fascinante es cómo las sincronicidades comienzan a multiplicarse exponencialmente. Antes de descartar esto como una ilusión o un sesgo de confirmación, sepa que hay ciencia real detrás de lo que está sucediendo. Cuando operamos desde una conciencia expandida, nuestra capacidad de reconocimiento de patrones aumenta dramáticamente. La investigación realizada por el Dr. Dean Radin en el Instituto de Ciencias Noéticas ha documentado cómo los estados de conciencia afectan directamente nuestra capacidad de percibir conexiones significativas en eventos aparentemente aleatorios. Desde el punto de vista de la mónada, no existen coincidencias. Todo es movimiento orquestado dentro de tu propio ser.
Cuando reconoce que uno de sus fragmentos despierta a esta verdad, comienza a orquestar la realidad de manera más directa para apoyar este proceso de despertar. Encontrará exactamente los libros, conversaciones, oportunidades y desafíos que necesita para seguir expandiéndose. Alguien a tu lado en el avión menciona algo que responde perfectamente a una pregunta que has estado pensando. Por casualidad, decides tomar un camino diferente a casa y descubres una librería que está cerrando y vende exactamente el libro que necesitas por una fracción del precio normal. Este no es un pensamiento mágico. Es el resultado natural de operar desde una frecuencia donde la unidad subyacente de todos los eventos se vuelve perceptible. Cuando estás atrapado en la conciencia de separación, literalmente no puedes ver estas conexiones, porque tu percepción es demasiado estrecha, enfocada en mantener la ilusión de ser un individuo aislado, luchando contra un universo indiferente. Pero quizás el cambio más notable involucra a otras personas. De repente, seres despiertos comienzan a aparecer en tu vida con una frecuencia sorprendente. A veces son encuentros completamente nuevos. Inicias una conversación con un extraño en una cafetería y en cuestión de minutos te das cuenta de que estás hablando con alguien que también ha despertado a una realidad más profunda. Otras veces, es impactante reconocer que personas que han estado en tu vida durante años también despertaron, pero la conciencia de separación las hizo invisibles para ti. Esto sucede porque la mónada está conectando sus fragmentos despiertos. Ella está creando redes de individuos conscientes que pueden apoyarse mutuamente en el despertar. Puede descubrir que su tranquilo vecino ha estado practicando técnicas avanzadas de meditación durante décadas, o que un compañero de trabajo en el que apenas se dio cuenta ha tenido experiencias espirituales profundas pero nunca se sintió seguro compartiéndolas hasta ahora. Lo bonito de decir soy uno es que no es un acontecimiento único. Puedes repetir esta práctica diariamente, varias veces al día, si te sientes llamado a hacerlo. Cada declaración consciente profundiza la activación y estabiliza tu acceso a la conciencia de la mónada. Algunas personas encuentran las declaraciones matutinas particularmente poderosas, ya que marcan la pauta para experimentar el día entero desde la conciencia de unidad. Otros prefieren la práctica nocturna, integrando las experiencias del día desde la perspectiva de la conciencia infinita. Lo que notarás con el tiempo es un cambio gradual pero permanente de una vida basada en la separación a una vida basada en la unidad. Tu proceso de toma de decisiones se transforma fundamentalmente porque dejas de preguntarte qué es lo mejor para mí, y comienza a preguntarse para qué sirve la expresión más elevada de la conciencia en esta situación. Tus relaciones cambian a medida que comienzas a ver más allá de las máscaras de las personalidades, reconociendo a los seres eternos que desempeñan roles temporales. Tu percepción de la vida deja de ser una sucesión de acontecimientos desconectados y se convierte en una danza armoniosa de conciencia en movimiento. Los desafíos no desaparecen, pero tu relación con ellos cambia. No los ves como obstáculos, sino como invitaciones a profundizar la comprensión de tu propia naturaleza. Y, sobre todo, el sentimiento de soledad que tan a menudo acompaña el viaje humano se disuelve, reemplazado por una certeza silenciosa de que nunca has estado, ni siquiera por un instante, separado del todo. Llama, no como una petición lejana, sino como un eco que ya resuena en tu interior. Cuando pronuncias soy uno, no estás invocando una verdad externa, sino permitiendo que la esencia misma de la existencia sea reconocida en tu voz. No hay ningún esfuerzo que hacer, ningún camino que recorrer, solo la revelación de algo que siempre ha estado ahí, como la luz del sol que se revela cuando las nubes se abren. Lo que sucede a continuación no es una transformación en el sentido ordinario de la palabra. No se trata de adquirir nuevas habilidades o alcanzar un estado superior, sino de un cambio en la textura misma de la percepción. El mundo no cambia en su forma, sino en su profundidad. Los colores no se vuelven más vívidos, pero te das cuenta de que siempre han sido así, solo que tu atención ha sido condicionada a verlos de manera diferente. Los sonidos no se vuelven más claros, pero reconoces que nunca hubo un silencio absoluto, solo la danza continua de vibración que conecta todo. Este cambio no es un hecho aislado, sino un desarrollo natural. Como un río que al encontrar su curso ya no necesita luchar contra sus orillas, tu consciencia comienza a fluir en armonía con la totalidad. Los desafíos no desaparecen, pero tu relación con ellos cambia. Lo que alguna vez fue resistencia se convierte en curiosidad, lo que era miedo se convierte en confianza. No dejas de sentir, pero tus emociones dejan de ser prisiones. Se convierten en expresiones temporales de una conciencia que sabe que no está definida por ellas.
Y aquí reside la paradoja más hermosa: cuanto más profundamente reconoces tu unidad con el todo, más única se vuelve tu expresión individual. No hay ninguna contradicción en eso. La mónada no se diluye en la uniformidad, sino que se manifiesta en infinitas variaciones, cada una de ellas única y necesaria. Tu personalidad, tus preferencias e incluso tu idiosincrasia no se borran. Se convierten en vehículos a través de los cuales la conciencia infinita se experimenta a sí misma de maneras específicas. El artista sigue creando, el científico sigue investigando, el padre sigue amando. Pero ahora cada acción está impregnada de la claridad de que no hay separación entre quien actúa y qué se actúa. Esto se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana. En el trabajo, ya no te ganas la vida, sino que permites que la vida se exprese a través de ti. En las relaciones, los conflictos no se resuelven mediante la negociación, sino al darse cuenta de que el otro no es un adversario, sino un espejo, una extensión de la misma conciencia que vive dentro de usted. Incluso en las tareas más simples, como lavar los platos o esperar en el tráfico, hay una quietud que no es indiferencia, sino ausencia de resistencia al momento presente. Ya no estás esperando que algo suceda, porque reconoces que el acto mismo de existir ya es un logro total. Lo que hace que este reconocimiento sea tan poderoso es que no depende de circunstancias externas. No es algo que debas merecer, ganar o demostrar. La mónada no requiere prueba de su existencia, es la prueba misma. Cuando pronuncias soy uno con comprensión genuina, no estás declarando una aspiración, sino afirmando una realidad que siempre ha estado presente, incluso en los momentos en que la has olvidado. Es como si, después de años de mirarme en un espejo y creer que la imagen reflejada era todo lo que eras, de repente te das cuenta de que el espejo no es una barrera, sino una ventana, y que lo que está al otro lado eres tú mismo, en tu totalidad. Esta comprensión no es un final, sino un nuevo comienzo. No es el final del viaje, sino el descubrimiento de que el viaje siempre fue una ilusión. Ya no vas a ninguna parte, porque ya has llegado. Y, sin embargo, la vida continúa, más rica, más vibrante, más significativa. Porque ahora lo experimentas no como un individuo aislado, sino como la conciencia misma en acción. Cada respiración, cada pensamiento, cada elección se convierte en una expresión de la unidad que eres. Cuando Jesús dijo «Yo y el Padre uno somos», no estaba haciendo una declaración teológica, sino señalando la verdad que habita en cada ser. Esta no fue una revelación exclusiva, sino un recordatorio universal. La misma verdad que él reconoció está disponible para ti ahora mismo, en este mismo momento. No porque seas especial, sino porque la consciencia que te habita es la misma que lo habita todo. No hay jerarquía en este reconocimiento, solo la simple y profunda comprensión de que la separación nunca fue real. Esta noche, mientras pronuncias estas palabras, no estás simplemente despertando a ti mismo. Estáis participando en un movimiento más amplio, una ola de recuerdo que se extiende por toda la humanidad. Cada persona que reconoce su verdadera naturaleza facilita que los demás hagan lo mismo. No es un efecto mágico, sino una resonancia natural, como cuando la cuerda de un violín vibra y hace que las demás a su alrededor vibren en armonía. No estás solo en este despertar, incluso si, en cierto sentido, nunca lo estuviste. Lo que sucede a continuación no se puede describir porque las palabras son limitadas. Pero se puede vivir. Y cuando lo sea, comprenderás que no hay nada que lograr, nada que llegar a ser, nada que demostrar. Solo existe lo que siempre ha sido, la conciencia infinita, expresándose a través de ti, como tú, en todo su esplendor y sencillez. El portal no está muy lejos. Está aquí, ahora, en la quietud entre tus pensamientos, en la profundidad de tu mirada, en la certeza silenciosa que surge cuando finalmente te reconoces. Y cuando lo hagas, descubrirás que nunca has estado en ningún otro lugar. Invitación, como respondes al llamado y avanzas hacia el reconocimiento de lo que siempre has sido. No se trata de abandonar vuestra humanidad, sino de vivirla plenamente, ahora iluminados por la consciencia que la sostiene. Cada paso, cada respiración, cada elección deja de ser un esfuerzo y se convierte en una danza. La danza entre el infinito y la forma, entre la eternidad y el momento presente. No necesitas renunciar a tu individualidad, a tus gustos, a tus recuerdos o incluso a tus pequeñas peculiaridades. Son como pinceladas sobre un lienzo más grande, detalles que conforman la obra única que solo tú puedes expresar. La diferencia es que ahora los vives sin la ilusión de separación. Cada gesto, cada palabra,
cada silencio lleva la firma de lo ilimitado. Porque es lo ilimitado lo que se mueve a través de ti. ¿Y cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana? No como un estado permanente de éxtasis, aunque eso puede suceder, sino como una presencia constante, una claridad que no depende de las circunstancias. Te despiertas por la mañana, incluso antes de abrir los ojos, sabes, no hay nada que buscar, porque ya todo está aquí. Lavas los platos y te das cuenta de que el movimiento de tus manos, el sonido del agua, el olor del jabón son la expresión misma de la vida que se desarrolla. Hablas con alguien y detrás de las palabras, reconoces la misma esencia que vive dentro de ti, aunque la persona aún no lo sepa. No hay conflicto entre un ser humano y un ser infinito. Solo existe la armonía de saber que ambos son uno. Continúas sintiendo alegría, tristeza, frustración, amor, pero estas emociones no te definen. Son como olas en el océano, surgen, se mueven, se disuelven, mientras el océano permanece inalterado. Y tú eres ese océano. Vivir así no requiere esfuerzo, sino entrega. No es un logro, sino una revelación. No necesitas hacer nada más que permitir que la verdad ya presente se revele. Y cuando se revela, incluso los desafíos de la vida cotidiana, las facturas que pagar, los plazos que cumplir, las relaciones que cultivar, adquieren un nuevo significado. Dejan de ser obstáculos y se convierten en oportunidades para presenciar la gracia obrando en todas las cosas. Si estas palabras resuenan en ti, si algo dentro de ti reconoce la verdad a la que apuntan, permítete descansar en ese reconocimiento. No hay prisa, no hay camino por recorrer. Solo existe el ahora, y el ahora siempre ha sido suficiente.